Muy buenas tardes con todos y con todas. No sé hasta qué punto sea gran ponencia, pero trataremos de hacer todo lo posible para dejar en claro los puntos más importantes que queremos compartir esta tarde. No sin antes agradecer a la Escuela de Ingeniería Ambiental, a su directora, a sus estudiantes y profesores, por la organización del Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, que ya se está haciendo una tradición en nuestra escuela, porque también trabajo ahí en Ingeniería Ambiental, sino por la importancia que merece la reflexión y la incorporación de otros elementos no tan técnicos, no tan ingenieriles, pero de igual o mayor importancia para comprender el fenómeno de lo ambiental. Y no podemos entender lo ambiental si no trabajamos, si no entendemos también el componente humano, el componente social. De ahí que el título de la ponencia, que he estado pensando desde que me avisaron y me invitaron, es Dimensión Social, Desarrollo Sostenible e Inversión, hacia un cambio de paradigma. Esos entonces son los tres elementos más importantes sobre los cuales va a girar la ponencia. La dimensión social, cómo se engarza con el tema del desarrollo sostenible y la inversión, porque obviamente es importante, y dada la coyuntura, ¿no? O sea, como siempre digo en mis clases y en las conferencias que doy, parece que cayera a pelo los temas de los cuales yo hablo, de los cuales yo expongo, porque es lo que está pasando en el país. Y estamos viendo en estas últimas semanas cómo algunos proyectos de inversión privada principalmente están con amenazas de detenerse, de postergarse, de suspenderse, etcétera, ¿no? Entonces siempre digo que hay una coincidencia muy agradable entre lo que yo enseño en mis clases, lo que yo digo, con lo que sucede en la realidad. Y ese es un elemento importante que, como siempre he dicho, tiene que ver con una fina observación de lo que está pasando para poder emitir argumentos académicos que nos ayuden más que a solucionar los problemas, porque esa es, en mi opinión, o mejor dicho, esa no es, en mi opinión, la función de la academia, sino principalmente explicar por qué suceden las cosas que suceden y que obviamente los decisores de las políticas tomen las mejores acciones para ellos sí solucionar los problemas. Entonces, desde el punto de vista académico, digamos que la función de nosotros como profesionales es explicar por qué suceden las cosas y bueno, dar algunos elementos. No nos compete porque no tenemos el poder, como lo vamos a ver más adelante, para solucionar los problemas. En este caso, la solución de los problemas pasa por las autoridades, por quienes ejercen el poder. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño exordio, una pequeña introducción que la he titulado La necesidad de las divisiones. Y es importante entender esta necesidad, entre comillas, que nos han hecho creer que existen esas divisiones, porque estas divisiones marcan el derrotero de lo que va a ser la visión que tienen las personas, los funcionarios, los actores políticos sobre la relación humano-naturaleza, sobre la relación sociedad-naturaleza. Entonces, de acá habría que preguntarnos una cosa, ¿no? Importante. ¿Qué subsume a qué? ¿O qué está dentro de qué? ¿Es la naturaleza un elemento que se encuentra al interior de la sociedad y por lo tanto la sociedad imprime pues su poder coercitivo y su poder dominante sobre la naturaleza? ¿O es la naturaleza la que está por encima de la sociedad? Es decir, nosotros como personas formamos parte de la naturaleza, que es algo mucho más grande. Y han habido distintos debates filosóficos, epistemológicos, sociológicos, sobre cuál es la que está dentro de cuál, porque eso marca las jerarquías, como ustedes muy bien saben. Y obviamente quien está arriba manda y quien está abajo simplemente obedece. Actor activo, el que está arriba, y pasivo, el que está abajo.
Sin embargo, la mayor parte de tratadistas que desde la sociología del medio ambiente estudian esta relación, como Enrique Leff, por ejemplo, coinciden en que es la sociedad un elemento más del conjunto llamado naturaleza. Es decir, nosotros como sociedad no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de la naturaleza y por lo tanto integramos lo que en su conjunto, sociedad y naturaleza, se llama medio ambiente. Elementos tanto naturales, propios, como los volcanes, los ríos, la atmósfera, etcétera, pero también elementos culturales creados por el ser humano, un reservorio, una carretera, un yacimiento de explotación petrolífera o minera, que no están ahí, en la naturaleza no están, sino que el hombre, el ser humano, a través de su acción creadora, cuyo objetivo es la satisfacción de sus necesidades, modifica. Pero bien, si coincidimos entonces en que la sociedad es un elemento integral, parte de la naturaleza, ahora viene una pregunta importantísima. ¿Por qué la separación? ¿Por qué esa división? ¿Por qué el ser humano y la sociedad, que es el conjunto de personas, históricamente siempre se ha visto por encima de la naturaleza? Y se usan términos relacionados a ello. El hombre domina la naturaleza. Es decir, la naturaleza está ahí para ser explotada. A pesar de que el ser humano, como ya estábamos diciendo, forma parte de la naturaleza. Entonces hay un elemento en el cual es necesario reflexionar sobre la imposibilidad de separar naturaleza de sociedad. Es, como dice Enrique Leff, como separar el cuerpo de la mente. Es imposible. No hay mente sin cuerpo ni cuerpo sin mente. Entonces también es imposible sustraer el elemento humano, separar el elemento social del elemento natural. Sin embargo, históricamente esto ha sucedido así. Eso ya lo sabemos muy bien. Entonces, entender la relación naturaleza-sociedad implica entender una relación no de dominación de una sobre otra, sino una relación de interdependencia, de interrelación. Lo que el ser humano en sociedad hace, influye, modifica la naturaleza, y los elementos propios, bióticos y abióticos, que se encuentran en la naturaleza, modifica también el comportamiento de las personas y de la sociedad. Determinados tipos de clima modifican o condicionan el tipo de vestimenta que la persona usa. Determinada flora y fauna condiciona el alimento o las prácticas gastronómicas de determinadas poblaciones. Y obviamente el accionar del ser humano en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades básicas modifica el entorno natural para poder satisfacer esas necesidades. Pero hay un elemento que ha quedado, digamos, de lado durante muchísimos años, y es la pregunta: ¿hasta qué punto el hombre puede explotar la naturaleza sobre pretexto de su satisfacción? Y esa pregunta ha quedado en el aire hasta aproximadamente los años 80, específicamente, si la memoria no me falla, 1987, cuando se da el famoso informe Brundtland, que establece este concepto de desarrollo sostenible. Es decir, sí, el ser humano tiene que explotar la naturaleza para satisfacer sus necesidades, pero no de manera ilimitada, sino hasta cierto punto. ¿Y cuál es ese punto? Hasta garantizar, o para garantizar también, que las demás personas o las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. De tal manera que el ser humano no explota, extrae los recursos
de manera indiscriminada. Bueno, no debería de hacerlo. Sabemos que lo hace, pero no debería, ¿no es cierto? Pero como les decía, bueno, una cosa es lo que dice pues la teoría, una cosa es lo que dicen los libros, que es interesante, pero en la realidad no funciona así, lamentablemente. El mundo occidental, que es el que estudiamos, porque es el que vivimos, en el que vivimos, y como un paréntesis, sería interesante también incluir, no sé hasta qué punto dentro de nuestras conversaciones académicas, prácticas, etcétera, cuál es la visión del mundo oriental sobre la relación naturaleza-sociedad, ¿no? O sea, solamente nos hemos fijado en lo que el mundo occidental piensa, dice o hace, porque es el mundo en el que vivimos, pero como que de lejos vemos como que muy rarito lo que hacen en la China, en la India, etcétera, ¿no? El mundo oriental. Pero bueno, regresando al mundo occidental, se ha desarrollado, el desarrollo del mundo occidental se ha desarrollado sobre la base de esta división. Acordémonos simplemente el proceso de dominación y conquista de América. Tal era así la visión de que el hombre estaba por encima de la naturaleza, que no solamente conquistaron y dominaron territorios, flora y fauna, sino que a los pobladores naturales, nativos, los indígenas americanos, se les consideraba también como ajenos, inferiores, y por lo tanto parte del entorno natural que debía de ser domesticado, entorno natural que debía ser dominado. De ahí que hoy día nos sorprendemos por la barbarie y la masacre que significó la conquista, pero para ellos en ese momento no era ninguna masacre, no era ningún asesinato, porque ellos cumplían el papel de conquista, ¿no es cierto?, de explotar la naturaleza. Y consideraban que los indios eran parte de esa naturaleza a ser explotada. Si a eso le sumamos la justificación religiosa, se sabe muy bien que la Iglesia Católica en esos años defendía y avalaba ese tipo de dominación y conquista sobre pretexto de expandir la religión católica al mundo entero, entonces teníamos la combinación perfecta. La conquista era con la cruz y la espada. Que vemos eso muy lejano, pero si nos adentramos un poquito más ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, Revolución Industrial, aún se consideraba la naturaleza como un elemento a ser conquistado y dominado. Ya Carlos Marx, hace poco más de 150, 180 años, hablaba de este proceso de cosificación de la naturaleza. Es decir, al ser la naturaleza una cosa, un objeto, entonces tiene un precio, ¿no es cierto? Tiene un costo. Y quien puede pagarlo, lo asume y lo compra. Ese es el fenómeno de la cosificación que se expandió durante el capitalismo, capitalismo que hasta el día de hoy vivimos, en el que nos encontramos. De ahí que cuando una empresa minera contamina un río, simplemente dice, perfecto, ¿cuánto es la multa? $1.000.000. Ya, acá está la multa. Le pone precio al río. Y ustedes, más que yo, saben que por $1.000.000 que le imprima o que pague como multa, las especies afectadas no se recuperan, el ecosistema que ya ha sido contaminado no se va a recuperar, si hay alguna especie que desaparece, que se extingue, no va a volver a aparecer por obra y gracia del $1.000.000 o de toda la plata que se le ponga. Y ese es el problema, pues, del sistema en el que vivimos y de las prácticas de inversión privada de los últimos 60 o 70 años en nuestro país. Considerar que el medio ambiente, que la naturaleza es una cosa más y que por lo tanto tiene un precio o debería de tener un precio. Esta división entre naturaleza y sociedad nos genera esos problemas que hemos visto. Una visión reducida de la realidad. Tal vez por fines eminentemente pedagógicos, académicos, se puede hacer esa división, ¿no es cierto? Pero en la práctica sabemos que no funciona así. Entonces, esta división ha generado dos tipos de consecuencias. En primer lugar, una consecuencia a nivel epistemológico, es decir, a nivel del conocimiento, la clásica división entre ciencias naturales y ciencias sociales. Profesionales de las ciencias duras
profesionales de las ciencias blandas. Tan fuerte es esa división que hay muchos ingenieros, biólogos, químicos, etcétera, que se consideran superiores a algunos sociólogos, psicólogos, historiadores, antropólogos, y viceversa. Algunos colegas de las ciencias sociales se creen superiores en cuanto a conocimiento, dicen, no, nuestra ciencia social es mejor que las ingenierías, que las biomédicas, etc. Y claro, cuando uno se cree más que los demás sin razón alguna, establece barreras. Entonces, ¿yo para qué me voy a juntar con un biólogo? ¿Yo para qué me voy a juntar con un arquitecto, con un ingeniero? Generando, obviamente, y esa sería la segunda consecuencia de este problema, una visión muy cerrada de la realidad y obviamente de los problemas. Si no se trabaja algo que es un uno solo, de manera holística, unificada, tratando de incluir todos los elementos posibles para la solución de estos problemas, entonces vamos a tener políticas de desarrollo, planes de desarrollo, programas de desarrollo, proyectos de inversión limitados, parciales, que no van a poder abordar la totalidad de la realidad, sino una sola parte. Ven, solucionamos este problema, sí, pero todo lo demás sigue en el aire. Sigue habiendo dificultades ahí. Ah, no, es que a mí como sociólogo pues me encargaron esto nada más. Y a mí como ingeniero ambiental solamente esto. O a mí como biólogo esto nada más. O a mí como arquitecto este pedacito nomás. Y no es pues así. Entonces, las consecuencias que parecen, uno diría, no, división sociedad-naturaleza, ¿a quién le importa eso? Bueno, académicamente a muchas personas porque tiene consecuencias prácticas. Las limitadas políticas públicas que dan los gobiernos y obviamente las pésimas acciones de intervención privada que muchas empresas tienen en los lugares donde van a explotar sus minerales o los recursos naturales. Para poner solamente un caso, aquí en Arequipa, Sauder, ¿no? Y habría que poner una preguntita ahí en el aire. ¿Por qué Sauder tiene tantos problemas y no Cerro Verde? Si ambos están en Arequipa. Pasamos al segundo punto de la exposición. Estamos en buena hora todavía. Los paradigmas. Un paradigma es la forma en que una persona ve la realidad. Para ponerlo en términos sencillos, porque esta no es una conferencia sobre metodología de la investigación y epistemología. Podríamos decir que los paradigmas son como anteojos, ¿no es cierto? Entonces, yo ahorita que estoy en mi estudio, en mi biblioteca, bajo techo, sería absurdo que esté con lentes de sol. Cuando salgo en la calle, en la noche, en la tarde, en la mañana, tengo que ponerme lentes de sol porque el sol me afecta. Los paradigmas son anteojos que uno usa para poder ver mejor la realidad y obviamente para justificar su accionar. Entonces, si yo estoy con mi lente de sol y no saludo a alguien en la calle, le digo, oh, discúlpame, es que como estoy con lente de sol no reconozco a nadie. ¿No? Estoy justificándome. Es una justificación válida. Todos tenemos paradigmas. Por muy desideologizados que digamos que seamos, o por muy técnica que sea nuestra profesión, todos tenemos paradigmas de una u otra manera. Y en este tema de la división entre sociedad y naturaleza, hay dos grandes paradigmas que han primado el pensamiento de las personas. El primer paradigma, que es un poquito más antiguo, es este paradigma de la excepcionalidad humana, PEH. ¿Y qué sostiene este paradigma? Y van a entender ahora por qué es un paradigma un poquito antiguo, ¿no? En primer lugar, porque sostiene que los seres humanos somos únicos, el hombre es único, irrepetible, por una cuestión fundamental, porque tenemos cultura. Y cuando hablamos de cultura hablamos de todos los elementos como el idioma, el lenguaje, la religión, creados por el ser humano, ¿no es cierto? Y que obviamente modifican la realidad. Entonces, para este paradigma, el ser humano es el único que modifica la realidad, porque lo hace con intencionalidad, a diferencia de los animales, por ejemplo. Entonces, si el hombre tiene esta capacidad de cultura, esta capacidad de inventiva, entonces tiene una gran capacidad para adaptarse al cambio y sobre todo a los cambios biológicos. Es decir, esta cultura, esta inventiva, le permite al ser humano modificar su realidad como le dé la gana.
sin ningún tipo de cuestionamiento o miramiento. De tal manera que las diferencias que hay entre los seres humanos y otros seres vivos son eminentemente sociales, más que innatas. Es decir, el ser humano es consciente de lo que hace, dicen los que proponen este paradigma de la excepcionalidad humana. Y esa capacidad de entender lo que hace el ser humano y las consecuencias que tiene lo que hace, lo convierte en un ser totalmente diferente a los animales o a las plantas, que no saben lo que hacen, ni saben para qué hacen lo que hacen, ni las consecuencias de lo que hacen. Por lo tanto, si el ser humano es el único, el que está en la cúspide, tiene una cultura ilimitada y es totalmente diferente a los animales que son inferiores a él, el ser humano puede explotar y explotar y explotar la naturaleza como le dé la gana y hasta cuando le dé la gana. El progreso humano continúa sin límite. Este es el paradigma de excepcionalidad humana, que probablemente ustedes lo han escuchado no con este término que es el término técnico, pero sí en el discurso de muchas personas. En síntesis, podríamos decir que la cultura hace a los seres humanos superiores a las demás especies y la capacidad de la tecnología, el elemento cultural, de solucionar cualquier problema venidero posibilita el crecimiento ilimitado. Cambio climático, contaminación, agujero en la capa de ozono, deforestación, son problemas que el ser humano va a poder solucionar tarde o temprano. Sigamos contaminando, sigamos deforestando, sigamos como en la lámina están ustedes viendo, produciendo y emitiendo gases de efecto invernadero, porque tarde o temprano el ser humano va a encontrar una solución a esos problemas. El problema es que ya se está haciendo muy tarde y no encontramos ninguna solución. O las soluciones que hay son un poquito caras, ¿no? O sea, sí hay tecnologías limpias, sí hay paneles solares, energía eólica, pero cuesta un poquito más que lo normal y no todas las personas tienen acceso a eso. Este paradigma, felizmente, como les decía, está quedando eh, rezagado y se está asumiendo un nuevo paradigma, este nuevo paradigma ecológico. ¿Y qué sostiene este nuevo paradigma ecológico? Que el ser humano es una especie más entre las muchas que hay en el planeta Tierra y se sustentan en algo básico, en algo eminentemente biológico. O sea, al igual que, no sé, los lobos, los perros, las plantas, etcétera, los seres humanos nacemos, crecemos y morimos. O sea, tarde o temprano yo voy a fallecer. Ustedes también, igual que la mascota que tenemos, o una gallina, un pavo. Entonces, eh, tan separados o diferentes que los demás seres vivos no somos, porque tenemos un ciclo de vida. En segundo lugar, existen, como ya les expliqué en minutos antes, esta relación de feedback, ¿no es cierto? Es decir, la naturaleza modifica el comportamiento humano y el comportamiento humano también modifica la naturaleza. Y estas interrelaciones de ida y vuelta, este feedback, producen pues, consecuencias imprevistas, ¿no? Que nunca se habían visto. Creo que el mejor ejemplo que hemos tenido estos 2 últimos años es esta pandemia, ¿no es cierto? ¿Quién iba a pensar que esto iba a suceder? ¿Quién se iba a imaginar que una cosa así iba a suceder? Bueno, les doy como dato que un sociólogo hace 30 años, Ulrich Beck, ya decía que algo así podía suceder. Pero claro, como las ciencias sociales son lo bajo, lo peor, nadie les hace caso, bueno, nadie leyó a Ulrich Beck y ella adelantaba en su famosa obra La sociedad del riesgo global algo parecido a lo que hemos vivido estos 2 últimos años, ¿no? El mundo es finito, no es infinito como dicen los del paradigma que se centra en el ser humano. El mundo tiene un límite y ese límite debe de condicionar el crecimiento económico y social. Uno no puede crecer indiscriminadamente porque la Tierra tiene un límite, ¿no? Entonces, estos elementos nos ayudan a replantear y a tener una nueva visión. Este nuevo paradigma ecológico posiciona al ser humano como una especie más dentro del ecosistema.
Incluso dice, sí, es cierto, el ser humano tiene cultura, tiene raciocinio. Y ese raciocinio, más bien, esa cultura que tiene el ser humano y que probablemente la diferencia de otros animales, lo hace más responsable de las acciones o inacciones que hace en el medio ambiente. Entonces, el desarrollo, el crecimiento no es ilimitado, no se puede crecer por crecer, dadas las propias restricciones biofísicas que impone la naturaleza, ¿no es cierto? Limitada cantidad de agua, limitada cantidad de área fértil, limitada tiempo de cosecha, de siembra, que con algunas cosas se han visto ampliadas, digamos, los famosos organismos modificados genéticamente, ¿no? Los famosos transgénicos, pero sabemos también las consecuencias que eso tiene. Entonces, hay que tener en cuenta que la Tierra tiene un límite y las visiones de crecimiento, tanto del Estado, sector público, como de las empresas, sector privado, tienen que tener en cuenta eso, que, como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Finalmente, vamos a hablar estos últimos 10 minutos que me quedan sobre la dimensión social, pues, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la dimensión social, nos estamos refiriendo exactamente a cuál es el nivel de involucramiento o cuál debería de ser el nivel de involucramiento de la ciudadanía. Y ojo, no estoy hablando de poblador, no estoy hablando de los miembros de la comunidad, no, estoy hablando de ciudadanía, porque incluso los términos, tales como uno los puede usar, tienen un sesgo ideológico. No sé si ustedes han visto en internet seguramente, ¿no? Alguien que vive en el mundo rural es poblador. El que vive en la ciudad, un vecino, un ciudadano. Y eso marca también esas jerarquías que generan problemas como los que estamos viviendo hoy en día. Todos somos ciudadanos, o bueno, todos deberíamos de ser. Si entendemos la ciudadanía, tal como la entienden algunos amigos abogados o desde el punto de vista legal, pues basta con tener más de 18 años, tener documento nacional de identidad, ir a votar y desde capacidad de votar para ser ciudadano, ¿no es cierto? Claro, dicho así suena fácil. Todos los mayores de edad somos ciudadanos. Eso dicen los libros, eso dice la Constitución, pero sabemos que eso no funciona así. Una visión amplia de la ciudadanía considera tres elementos fundamentales. En primer lugar, pertenencia, sentirse parte del lugar donde uno ha nacido, donde uno ha vivido. Cuando uno se siente parte de algo, cuando uno se identifica con algo, asume derechos y deberes. Derechos que uno tiene por ser parte de y deberes que uno tiene para con el lugar donde ha nacido. Y uno de esos derechos y deberes, porque tiene la doble función, es pues la participación. ¿Y qué es la participación? Es el involucramiento del ciudadano en las decisiones públicas. ¿Y qué es algo público? Algo que nos interesa, no sé si a todos, pero sí por lo menos a la mayoría. ¿Sí? Porque no hay nada que nos interese a todos por igual. O sea, si no, imagínense cómo sería el mundo, ¿no? Imagínense que todos quisieran estudiar ingeniería ambiental. No habría médicos, abogados, profesores, sociólogos. O sea, no hay nada que nos interese a todos. O por lo menos en la práctica. En el discurso, sí, obviamente, ¿no? De la boca para afuera, a todos nos interesa la preservación del medio ambiente. Pero en la práctica, de la boca para afuera, a todos nos interesa que no haya desigualdad, que no haya pobreza. Pero en la práctica, entonces, la participación es el involucramiento del ciudadano en los problemas públicos, en aquellos problemas que interesan por lo menos a la mayoría. Y obviamente hay distintos niveles de participación, o sea, la participación no es única, ¿no es cierto? Y acá tenemos esta pirámide sobre los niveles de participación. El nivel más básico es de la información, informarse, recibir información. Consulta, segundo nivel.
Cuando yo dudo de que alguna información sea cierta o falsa, sobre todo ahora en redes sociales con las fake news, bueno, hay que verificar esa información, hay que consultar si realmente esa información es cierta o falsa. ¿Es cierto lo que está pasando en Tía María? ¿Es cierto que esta empresa minera ya canceló sus operaciones? Hace unos meses salió la noticia de que Coca-Cola se iba del Perú, ya no iba a invertir en el Perú por el gobierno del señor Castillo. En todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, me llegó esa noticia. Tristes los colegas y alumnos, porque hasta profesores cometieron ese error. Sí, ya se va Coca-Cola, Mario, ya no vas a tomar tu gaseosa, que esto, que lo otro. Yo lo que hice fue verificar la noticia, entré a gestión del comercio y Coca-Cola en ningún momento había dicho de que se iba. Pero claro, a veces confiamos, ¿no es cierto? No lo ha mandado tal persona, debe ser cierto. Y caemos en información falsa que no nos permite dar, o mejor dicho, que no nos permite asumir buenas decisiones. Cogestión, ayudar en la gestión pública, ayudar a la autoridad, sea pública o privada. Y el nivel más alto, control o fiscalización, ¿no es cierto? Verificar, pues, que nuestras autoridades cumplan o no su papel. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo que los congresistas cumplan o no el papel para el cual fueron elegidos? Mucho control hasta el momento, lo cual está bien. Mucha representación, lo cual está bien. Para eso reciben un sueldazo, ¿no? Y aparte viáticos que para viajar creo que todas las semanas a sus regiones. Pero la función de los congresistas también es la de legislar, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué leyes importantes han dado en estos 100 primeros días? Sería bueno preguntarnos, ¿no? Igualmente en el presidente, o sea, qué proyecto, qué norma ha dado, qué resolución ha dado relevante en estos primeros 100 días, salvo la de cambiar ministros a cada rato. Pero como somos no ciudadanos, sino electores, vamos cada 5 años a votar y nos olvidamos de la política el resto del tiempo. Y nos olvidamos de lo que hacen o no hacen las autoridades. Como les decía, en la práctica nadie se opone a la perdón, en el discurso nadie se opone a la participación. Vean lo que dicen las representantes de esta empresa, de Newmont, de las Bambas, de Sauder, de todas las empresas que tienen proyectos de inversión en el país relacionados al tema ambiental. No, sí, la gente debe participar, la participación es importante, el Estado da leyes a favor de la participación, pero en la práctica eso no se cumple. En la práctica tenemos obstáculos para que la gente participe en los proyectos de inversión, para que se tome en cuenta. Uno de estos primeros obstáculos es el eficientismo cortoplacista, es decir, ¿para qué vamos a convocar a la gente? Eso va a repercutir en mucha plata, se va a gastar mucho. Talleres, trabajo con la comunidad, eso va a hacer que se demore mucho el proceso. No, consultarle a la gente, ¿para qué? Escucha, la gente habla un montón. Y además nos va a tomar mucho tiempo. Esto tenemos que sacarlo para fin de año, con los talleres, con todo eso. Pucha, se va a hacer más larga la cosa. Habría que preguntarle, ¿no? Si es que de repente los amigos de Sauder hubieran hecho eso desde un principio, no se estarían alargando tanto ahora el proceso de inversión de la empresa, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto realmente se ahorra plata? Sí, probablemente. Se ahorra tiempo ese momento, pero a largo plazo las pérdidas son más que las ganancias. Y eso nos vamos al segundo punto, que todo se reduce a economía, lamentablemente, en un proyecto de inversión. Costo-beneficio, el BAN, el TIR y no sé qué otro indicador hay. Y todo eso es numeralizable, pues. ¿Cuánto gana la gente? ¿Cuánto va a ganar con el proyecto? ¿Cuánto es esperanza de vida? Pero no se toma en cuenta lo que la población quiere, piensa o siente, ¿no es cierto? Todo se reduce a lo eminentemente económico. Todo se reduce a cuánto es osificación. Otro punto es este de la reducción a lo formal, ¿no es cierto? Oye, pero en ninguna parte de la estructura, en ninguna parte del organigrama de la empresa se dice que hay que consultar a la gente, pues. En ninguna parte del proceso se dice que hay que considerar a la gente
un taller, entonces no, hay que seguir lo que dice la norma, hay que seguir al pie de la letra lo que dicen los dispositivos. La mayor parte de proyectos de inversión exitosos a nivel mundial no solamente han respetado lo que dicen los dispositivos, sino que han tenido capacidad de iniciativa y de poder ver los probables problemas que enfrentarían y abordarlos antes de que exploten. Vean los proyectos exitosos que hay en Canadá, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, que también hay extracción minera, pero cómo se respeta el medio ambiente y cómo se considera a la gente, ¿no? Se subestima a los pobres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no es cierto? ¿Qué sabrá esta gente? ¿Qué sabrá esta gente de una minera, de un proyecto? ¿Qué le voy a explicar a esta gente? Ese es el peor error que se puede cometer cuando se invierte en un proyecto privado, sobre todo. Subestimar la capacidad de la gente. No sabrá la gente como yo sé. No tendrá el conocimiento académico que yo tengo, pero tiene el conocimiento práctico de la realidad. En estos casos es mucho más importante, porque uno estudia pues, en su escritorio, en la universidad, en el gabinete, pero la realidad propia la conoce la misma población. La misma población sabe qué es lo que necesita y qué es lo que no quiere. Manipulación de la comunidad es otro obstáculo que se encuentra, ¿no? Por lo general, los jefes de los proyectos solamente contactan con los líderes. Vean lo que pasó en Tía María, con los líderes, ¿no es cierto? De las juntas vecinales, de los barrios, etcétera, y no directamente con la gente. Y claro, es más fácil pagarle algo a dos, tres líderes que comprar a toda una comunidad, ¿no es cierto? Entonces se manipula la comunidad de manera muy, muy escandalosa. Y finalmente el tema del poder, ese es clásico y ese es básico también, ¿no? El jefe, el líder del proyecto, yo soy el jefe, pues yo tengo el poder de decisión, yo hago lo que me da la gana y no tiene capacidad de permeabilidad. Las relaciones con las comunidades en proyectos de inversión privada no son, o mejor dicho, no deberían ser relaciones verticales de mando y obediencia, de que yo te ordeno y tú haces caso, callado. No, son relaciones de horizontalidad, deben de ser relaciones de horizontalidad. Obviamente si conocemos la comunidad con la que trabajamos. Y en la mayor parte de comunidades del Perú, ellos mismos se manejan pues de tú a tú, no de usted, por más que haya jerarquías, porque ahí prima la horizontalidad, las relaciones de igualdad. Entonces, comprender que hay estos obstáculos nos debe de ayudar a proponer algunas alternativas de solución y que cuando nos toque estar en el lugar de facilitadores de la comunidad o como ingenieros ambientales en las bases de estos proyectos de inversión, evitar estas cosas para evitar problemas que en el Perú estamos viviendo ahorita. Porque si me van a decir que todos los problemas de que los proyectos de inversión privada no avanzan en el país es por culpa del gobierno, o mejor dicho, solo son por culpa del gobierno, estamos regresando a la primera lámina, o una visión limitada y reducida de la realidad. Y sabemos que no es así. A manera de conclusión, es necesario propiciar una mayor participación ciudadana. Por supuesto que sí, pero con algunas salvedades. En primer lugar, llegar a la gente, no solamente a los activistas, no solamente a los líderes, a toda la comunidad. En segundo lugar, tener como punto de partida lo que la gente quiere, los problemas que la gente tiene. Uno desde la ciudad puede ir pues, a la comunidad pensando que, bueno, lo que la gente quiere pues celulares, no tecnología, televisores, pero vamos a la comunidad y ni luz tienen. Y para ellos el tener celular es irrelevante. Para ellos lo importante es que su río o que su lago tenga agua todo el año y agua limpia para que ellos puedan tomarlo, tomar esa agua. Entonces, comprender la visión de la gente. Eso nos permite, o mejor dicho, a eso nos ayuda mucho tener una visión amplia de la realidad, ¿no? Una cultura amplia.
open mind, como dicen los norteamericanos. Escuchar y respetar los criterios de la gente. ¿Qué mejor que la gente que vive ahí, que sufre los problemas de esa zona, para que nos cuente, nos diga? Y escuchar, respetar, no asumir la participación de la gente como un compromiso más. Yo he asistido a distintos cursos, he sido facilitador en varios procesos de participación ciudadana en el campo y en la ciudad, y créanme que salgo de cólera a veces, porque los que dirigen estos procesos, o para quienes se hacen, simplemente es, ya, gracias por la participación, gracias por el evento, y guardan y archivan todo lo que la gente ese rato, imagínense, tiempo y esfuerzo de la gente que de repente debería estar en su chakra cultivando o haciendo otras cosas, dedican su tiempo para que su voz sea escuchada y no es tomada en cuenta. ¿Cómo se sentiría esa gente? ¿Cómo se sentirían ustedes si es que se les da el micro ahorita, ya hablan, y yo ni caso les hago y sigo pasando mis diapositivas? La frustración es un sentimiento que en los últimos años está creciendo en nuestro país, lamentablemente, y la elección que tenemos hoy en día, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, es síntoma de ello. Hay que organizarnos, pues. Esto de hacer participar a la gente en los proyectos de inversión no es fácil ni es barato. Pero si analizamos el costo-beneficio a largo plazo, es más barato y menos fácil si es que se hace ahora, cuando se inicia un proyecto de inversión, a cuando la gente bloquea la carretera, cuando la gente se cansa, cuando la gente bloquea, hace huelgas, paros en el mismo asiento minero, en el mismo lugar del proyecto de inversión y frena todo. Porque no solamente afecta a la ganancia de la empresa, que es lo que más les duele a las empresas, por cierto, también afecta a el desarrollo social, el desarrollo de la nación. Y finalmente, es importante estimular la confianza en el hombre. Hoy hablamos hablamos de algo como si fuera cualquier cosa y nunca o poco lo practicamos. Capital humano, el capital social, perdón, capital social. ¿Qué es el capital social? Confiar en la gente. Si no confiamos en el otro, como sociedad, hemos perdido todo. Si yo no confío que el encargado está transmitiendo esto en vivo a ustedes, yo estaría hablando como un loco en mi casa. Pero yo confío que es así, por eso yo sigo hablando, sigo exponiendo. Si no confiamos en lo que las otras personas nos dicen, sienten o viven producto de sus experiencias, no vamos a avanzar a ningún lado. Finalmente, quiero terminar mi conferencia. Siempre acabo cada conferencia que doy con una pequeña frase. La mayoría son estudiantes jóvenes y Antonio Gramsci decía, edúquense porque tendremos necesidad de toda su inteligencia para todos los problemas que no solamente seguramente han visto ahora en mi ponencia, sino en todas las ponencias de este Congreso. Y finalmente, el mundo es como es. Sí, pues está fregado, nadie discute eso, estamos mal. Pero también puede ser de otra manera, puede ser mejor. Y esa es la misión de ustedes como académicos, de nosotros como profesionales. Que este mundo sea mejor, cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Mario Gustavo Berríos Espesúa, por su excelente presentación, la cual ha sido muy enriquecedora. Varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser sus alumnos y bueno, no nos llena de orgullo y felicidad también escucharlos en estos momentos y también un momento reflexivo, ¿no? De acuerdo a la última frase que nos ha colocado. Ahora pasamos a continuación con las preguntas hechas por el público asistente y la primera pregunta es: ¿cuál considera usted que es la brecha entre la población y la autorización para la operación de proyectos de inversión relacionados a la minería? ¿Y qué considera que se debe hacer para poder minimizarlo? A ver, la brecha más importante que hay ahorita entre una comunidad X y una empresa X que quiere invertir en minería en el Perú son los intereses contrapuestos, ¿no? Y los intereses contrapuestos son parte de la cultura. Es decir, habría que preguntarnos qué entiende esta comunidad por desarrollo y qué entiende la empresa por desarrollo. Y probablemente nos vamos a dar cuenta que mientras que para una comunidad el desarrollo es tener agua limpia, probablemente
tener alimentos, etcétera, etcétera. Para la empresa privada, el desarrollo es poner 500 soles en tu bolsillo, con los que probablemente te puedes comprar botella, agua embotellada, comida, todo lo que tú quieras. Sí, pero si estamos en el mundo rural, en el mundo andino, donde no hay muchas tiendas, la plata no te sirve de nada. Recordemos que el dinero es papel, que en sí no tiene valor. El dinero adquiere valor cuando uno lo intercambia por bienes o servicios. Si yo tengo 5,000 soles ahorita y no hay ninguna tienda donde pueda gastarlo, el dinero no me sirve de nada. ¿No es cierto? Entonces yo creo que el principal problema o brecha, como usa quien ha preguntado, entre uno y otro es comprender cuáles son los intereses de cada uno y qué entiende cada uno por desarrollo. Y ahí debería de apuntarse respecto a los procesos previos de planificación de un proyecto de inversión. El problema es que acá de frente ya le dan la concesión, el Estado le da la concesión, y ya uno va y cree que yo tengo la concesión, la ley, yo tengo la ley de mi lado para explotarlo, pero la gente ni enterada está o no quiere, pues. Entonces, previo al proceso mismo de inicio de un proyecto de inversión, debe de haber un proceso de interacción con la comunidad para poder generar confianza, lo que decíamos al final, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta que tenemos es, como jóvenes, ¿cómo podemos participar más en relación al tema ambiental en estos espacios públicos, por ejemplo, de nuestras municipalidades? Muy bien, esa pregunta es muy importante porque se nota que ya hay un primer elemento, interés. Ya cuando alguien pregunta cómo podemos participar es que está interesado en participar. Entonces yo, por ejemplo, lo que les recomendaría es que ingresen a la página web de sus municipios a ver si efectivamente la autoridad publica, como dice la ley que debe de publicar, cada mes o semana los acuerdos de consejo municipal, de consejo regional, el presupuesto participativo, presupuestos de inversión, etcétera, ¿no? A ver si es que realmente está cumpliendo o no. O simplemente elegimos autoridades para cada 4 años o 5 años y nos olvidamos el resto del tiempo. Ahora hay muy buenas iniciativas que he visto en los últimos años de estudiantes de nuestra escuela de ingeniería ambiental, por ejemplo, de grupos de estudios, grupos de participación. Esa es una forma de participación ciudadana, ¿no? Aquel que no hace nada, que simplemente estudia su carrera porque, bueno, quiere ser profesional y que es algo válido también, ¿no es cierto? Y que estudia sus 5 años y simplemente estudia lo que la universidad le da, no está participando mucho, que digamos, ¿no? A diferencia de aquellos estudiantes que probablemente tienen un mayor nivel de involucramiento, perdón, en asociaciones, ONGs, o incluso crean sus propias asociaciones para promover el cambio. Hay gente que piensa y dice, no, ¿qué vas a hacer tú como estudiantes? ¿Qué cambio vas a generar? Claro, si lo vemos de manera individual no se va a generar ningún cambio. Pero si es un estudiante ahora, mañana 2, 3, 4, 5, no solamente en nuestra universidad, sino en la UNSA, en la San Pablo, etcétera, se hace un efecto de bola de nieve que comienza chiquito pero termina grande. Eso es lo que decían al principio cuando se inició esto de la hora del planeta, ¿no? Que por un día que apagues la luz, que una hora todavía, ¿qué va a afectar? Y sabemos que afecta bastante. Esa hora que la mayoría apaga la luz, afecta bastante en la reducción de todos estos elementos que contaminan el medio ambiente. Entonces, el primer consejo para comenzar todo esto es infórmense, como en la pirámide les mostraba, infórmense y difundan noticias, pero noticias que sean pues verídicas, ciertas, corroboradas, como corresponde a un estudiante universitario. Claro, le doy toda la razón. Y justo en lo último que usted estaba mencionando, me recuerda una frase muy bonita, que es mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? Entonces se hace este efecto de bola de nieve, como usted mencionaba. Y tenemos otra pregunta más. Muchas gracias por la anterior respuesta. La nueva pregunta es, aparte del cambio de paradigma, ¿qué otras soluciones plantea para detener el comportamiento negativo de la sociedad hacia el ambiente? Bueno, yo no he planteado el cambio de paradigma. En primer lugar, como ya lo dije al principio, yo como académico considero que mi función no es dar solución a las cosas, sino explicar por qué suceden las cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo he explicado es que estamos pasando, que la sociedad en general, el mundo en general,
está pasando de un paradigma antropocéntrico centrado en el ser humano y en las propias necesidades de las personas a un paradigma ecológico, que es lo ideal. Eso de manera general. Sin embargo, hemos visto, no solamente a nivel mundial, sino también local, nacional, que hay a veces ciertos retrocesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gobierno del señor Donald Trump en Estados Unidos frenó bastante y retrocedió muchísimo lo que se había avanzado durante años en la política ambiental global de Estados Unidos, ¿no? Con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, por ejemplo, Donald Trump frenó bastantes cosas. Aquí en el Perú, veamos nada más, o acordémonos, ¿qué es lo que proponía el profesor Castillo en su plan de gobierno a favor del medio ambiente? Nada. ¿Qué es lo que proponía la señora Fujimori a favor del medio ambiente? Nada. O sea, no estamos tan lejos de ser un estado tipo Donald Trump, ¿no es cierto? Yo creo que nos hemos librado de eso con López Aliaga o con el mismo señor Fujimori, ¿no? De estos fascistas de derecha que solo priorizan lo que es la explotación del medio ambiente y no a las personas. Entonces, soluciones, yo creo que la solución más importante es informarnos e informarnos bien para tomar mejores decisiones. Solo se toman buenas decisiones si uno está bien informado. Y esas decisiones que como ciudadanos nos corresponden en lo inmediato es el control y elección de nuestras autoridades. Solo si estamos realmente informados de quiénes son los que están postulando y qué es lo que proponen, vamos a poder tomar mejores decisiones y no repetir lo que hemos vivido este año en la presidencia de la República, en las elecciones de este año, ni las elecciones regionales de hace poco en Arequipa también. Solo de esa manera. Muchas gracias por su respuesta. Y ya tenemos una última pregunta, que es, ¿los conflictos socioambientales que existen por la minería en el Perú se dan por la falta de divulgación de información? Bueno, yo creo que no hay ningún fenómeno social que sea monocausal. Es decir, si decimos que los conflictos socioambientales son porque no hay información, entonces que haya información y ya solucionamos todos los conflictos socioambientales. Cada conflicto tiene sus propias particularidades, ¿no es cierto? Un yacimiento petrolero en la selva de Madre de Dios y la comunidad se ve afectada no va a ser lo mismo que Tía María aquí en el Valle, en Arequipa. Obviamente son totalmente distintos. Y ese creo que es uno de los problemas por los cuales los conflictos no se manejan bien. Creer que todos son iguales y que hay que dar información, 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 y con eso basta. Creo que la política de Sauder que inició después de que la gente de Tiamaya no quiso, de dar información, información, no ha servido para nada. Sauder incluso ha apoyado bastante ahora en el proceso de vacunación, pero la gente sigue sin querer nada con Sauder. Entonces, ¿a qué vamos, profesor Berríos? A ganarse la confianza. Y ustedes saben muy bien que la confianza, una vez que se pierde, es bien difícil de volverse a recuperar. Ustedes son jóvenes, han tenido enamorados, enamorados, han sacado la vuelta, o han sacado la vuelta a alguien, o han engañado a su papá o a su mamá. Que les vuelvan a creer es bien difícil, ¿no? El problema entonces no pasa solamente por dar información, sino por ganarse la confianza en este proyecto en específico que ya tiene años funcionando, pero que ha generado más perjuicios que beneficios a esa comunidad, a ese lugar. Si a eso le sumamos que internacionalmente no es una empresa muy ecoamigable, que digamos, ya como que la situación se complica un poco, ¿no? Porque hoy, gracias al Internet, nos podemos enterar de lo que pasa en México o de lo que pasó en México hace 30 o 40 años y que obviamente ahora no nos van a venir a contar ningún cuento, ¿no es cierto? No, eso no fue así, pues la información está ahí en Internet, felizmente. Entonces, hay varios elementos. Uno es la información, otro es la planificación. Yo creo que es importante que se planifiquen bien estas cosas. Y otra es esta creencia equivocada, desde mi punto de vista, de creer que los conflictos se solucionan.
Los conflictos nunca se van a solucionar por una sencilla razón, porque todos tenemos intereses opuestos, todos tenemos intereses diferentes. El término más apropiado es el de manejo de conflictos. Lo que tenemos que hacer es, tanto la comunidad, el Estado y la empresa, que sería el triángulo de actores principales en un proyecto de inversión privada, es ponernos de acuerdo, consensuar, llegar a acuerdos que beneficien no a todas las partes por igual, pero sí a algunas en la medida en que se pueda, ¿no? Si la empresa va a ir creyendo que va a ganar todo, está perdida. Si la comunidad cree que va a ir a que le hagan caso en todo, también está perdida. Entonces tiene que haber un contrapeso, y ese contrapeso lo da o lo debería de dar el gobierno a través de las leyes, las normas, etcétera, de los funcionarios. De tal manera que el conflicto se maneje y se evite llegar a bloqueo de carreteras, huelgas, paros, que la mina se vaya y peor aún, la peor consecuencia de un mal manejo de un conflicto, que la gente muera. La empresa se puede ir, cerrar, cancelar, lo que ustedes quieran, bloquear carreteras, se puede perder 1, 2, 3, 4, 5 días de trabajo, pero que muera una persona, eso sí es algo imperdonable. Ok, muchas gracias por esa respuesta. En realidad también sí ha sido muy importante todo lo que ha estado mencionando. Y bueno, no agradecerle otra vez en realidad por toda su ponencia. Como dije anteriormente, nos ha hecho reflexionar bastante, no solamente a nosotros que hemos sido sus estudiantes, sino también a todos los asistentes de este congreso. Y bueno, ya que hemos terminado con la parte de las preguntas, no sé si desea dar unas palabras finales y para de repente poder cerrar ya esta sección. No, simplemente agradecer a la Escuela de Ingeniería Ambiental, a nuestra Universidad Católica Santa María, a ustedes, y motivarlos a que sigan, ¿no? En esto, en estas pequeñas cosas que con el tiempo se hacen grandes, se dan cuenta. Yo me acuerdo hace años cuando comenzábamos este tipo de congresos o cuando organizábamos la ecoferia ambiental en el campus de la universidad, cuando se podía, obviamente. Era pequeño, pero con el tiempo se va creciendo, se va aumentando la reflexión, los ánimos y se va generando ese cambio de mentalidad que es lo más importante. Nunca se desanimen, por más que el mundo esté mal o esté fregado, siempre hay esperanza, siempre se puede estar mejor, pero no va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, como se dice vulgarmente, sino va a ser con nuestro accionar. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y por la invitación.